para proteger a nuestro pueblo, a nuestras familias. El sistema de salud venezolano he decidido declararlo en emergencia permanente para la prevención, para la protección y para prepararlo plenamente en todas sus capacidades para atender los casos que en algún momento sean detectados en cualquier lugar del país. Y como lo dijo ayer el presidente Maduro cuando se dirigió a toda la nación, bueno, en algún momento Venezuela iba a ser afectada. Queremos con gran responsabilidad informar al país que en la madrugada del día de hoy se confirmó a través de las pruebas que existen al respecto, debidamente certificadas por la Organización Mundial de la Salud, han sido certificados 2 casos de coronavirus en Venezuela. A partir de mañana martes, 17 de marzo, a las 5 de la mañana, Venezuela entera entra en cuarentena social. Todo el país, los 23 estados y el Distrito Capital, todo a la cuarentena social, a la cuarentena colectiva. La llegada del coronavirus a Venezuela se dio en el momento más trágico de su historia. En medio de una crisis humanitaria compleja, derivada del conflicto político, económico y social, se sumó la lucha por sobrevivir al nuevo virus que atacó al mundo entero. A un año de la pandemia por COVID-19 en Venezuela, las cifras continúan siendo un debate entre los reportes de la administración de Nicolás Maduro, las estadísticas o proyecciones de los científicos y el subregistro, tanto para pacientes contagiados como fallecidos. El problema de decir un número es que es imposible saber el número. Es decir, si tú tienes una familia de 5 personas y una sola es notificada, ya tienes 4 personas que no están en el registro. Si tú tienes, por ejemplo, un fallecimiento pero no tiene diagnóstico de COVID, ese tampoco va para el registro. Entonces, tienes pacientes que no logran llegar a los hospitales o que si llegan a los centros no se les toman muestras, y si se les toman muestras a veces están los resultados y a veces no están. Entonces todo eso es parte del subregistro y es difícil en este momento hacer un cálculo exacto, ni menos exacto, de cuántos pacientes pueden estar. Lo que sí sabemos es que todas las camas de las que tenemos disponibilidad están ocupadas y que tenemos prácticamente listas de esperas de pacientes tratando de hospitalizarse, esperando que se desocupe una cama para poderse hospitalizar. ¿Qué hicieron los señores numerarios de la Academia de Ciencias, que son matemáticos? Corrieron un modelo matemático. ¿Qué es un modelo matemático? Un modelo matemático es que te incorpora una serie de variables y ve cómo se comportan en el tiempo, y por eso dieron las proyecciones que todo el país conoció. Usted me dice a mí, ¿a quién le creo yo más? ¿A la Honorable Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Exactas o a una cadena oficial? Pues está muy claro cuál es mi opción como profesor universitario. En consecuencia, tomo con pinzas las cifras oficiales porque la realidad, mi propia experiencia cotidiana, me está diciendo a gritos que las cosas van por otro camino. La cifra de fallecidos por COVID-19 continúa elevándose drásticamente en Venezuela, siendo el personal de salud la línea más vulnerable en este último año. De acuerdo a los datos suministrados por la ONG Médicos Unidos Venezuela, más de 350 profesionales de la salud perdieron la vida a causa del COVID-19. Esto producto de la precariedad en la que se encuentran los hospitales venezolanos. La mayor cantidad de muertos la estamos poniendo los médicos, independientemente de que usemos doble mascarilla, usemos nuestros lentes y nos lavemos las manos a cada momento. Morbimortalidad es elevadísima y ahora estamos hablando no de morbimortalidad, sino de morbimortandad, porque el que entra a un hospital corre el riesgo de morirse en el 97%, pero a veces solo tiene el 3% de posibilidad de salir bien. Mira, fíjate con lo que pasa con el coronavirus. Los medicamentos, los pocos medicamentos que existen, los tienen concentrados los gobernadores y los directores de salud y se los dan solo a quien ellos les da la gana. Los médicos que se han infectado con este maligno virus chino se mueren de mengua y tenemos nosotros que comenzar a hacer recolectas, grupos de médicos en los hospitales, grupos de médicos en la clínica, grupos de médicos en diferentes lugares, en los colegios médicos, en la Federación Médica, para poder ayudar a estos colegas para que salgan con bien y
sigan viviendo, pero realmente una desconsideración total hacia los médicos, hacia el equipo de salud por este gobierno. La administración de Nicolás Maduro estima alcanzar una inmunización del 70% de la población venezolana este año, situación que ha generado dudas en algunos expertos del país. Esto debido a la deuda que se mantiene con el sistema COVAX, donde Venezuela tiene reservadas al menos 1,4 millones de dosis. Hasta el momento, más de 600.000 vacunas procedentes de China y Rusia llegaron al país, dotación con la que se inició la jornada de vacunación a los sectores priorizados. ¿Cuándo podremos nosotros acercarnos a ese 70% deseado por todos los países y por sus planificadores sanitarios? Repito, lo veo lejos, porque el acceso a esas cestas de vacunas a través del mecanismo que todos los países, una buena parte de los países del mundo se dieron, que es el famoso mecanismo conocido como COVAX, Venezuela llegó tarde. Aquí el debate sobre la vacuna, que me gusta la rusa, me gusta la china, me gusta la alemana, es un debate que no tiene ningún sentido en Venezuela, no tiene ningún sentido en el mundo. La vacuna que llegue, todas las vacunas que están, alrededor de 6 que ya están muy bien posicionadas en el mundo, tienen potencial inmunogénico suficiente para una respuesta inmune robusta. El problema es llegar a ellas. En razón de eso, me parece que no es esperable que esto se vaya a resolver con la celeridad con la que muchos aspiraríamos. Sin embargo, seguimos trabajando, seguimos coadyuvando para que esto sea posible. En cuanto a la flexibilización de la cuarentena en Venezuela, bajo el esquema 7+7, establecido por la administración de Nicolás Maduro, los profesionales de la salud cuestionan que este método evite la propagación del COVID-19. Hay que ser serio en esto y definitivamente no ha habido la sindéresis y el razonamiento para tratar de controlar esta pandemia. Por eso han habido los brotes y van a seguir habiendo. La semana de flexibilidad es con la finalidad de también darle cabida al sector económico. Muy bien, pero pueden darle cabida al sector económico. El sector económico puede entrar sin necesidad de abrir una semana de flexibilidad y una semana de cierre. Ese sistema definitivamente tiene que revisarlo el gobierno nacional para determinar que no ha funcionado con eficiencia y que definitivamente debe cambiar la logística. Actualmente Venezuela atraviesa la segunda ola por coronavirus, posiblemente mucho más elevada que en marzo de 2020. La capacidad hospitalaria se encuentra colapsada, incluyendo las clínicas privadas, una situación que lleva a los profesionales de la salud a no recomendar el relajamiento del confinamiento y proyectar el cierre de 2021 con cifras alarmantes. Desde Caracas, Venezuela, reportó para Punto de Corte, Nurelgin Contreras.